bueno, de regreso aquí, como siempre comparto y digo, compartiendo aquí la bella palabra del Señor y disfrutando, porque estaré compartiendo en este tiempo del Señor acerca de santificando el día del Señor. Ya más o menos con el título ustedes pueden darse cuenta lo que trata esta palabra. Dice en Apocalipsis capítulo 1, versículos de 9 al 11, este título que el Señor me dio, pues este tema es de suma importancia y ya veremos cómo el Señor nos habla de todo esto. En Apocalipsis 1, versículos 9 al 11, dice así la palabra del Señor: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu, dice mi hermano Pablo, en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe, se le dio la orden a mi hermano Juan. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 7 iglesias. Nosotros tenemos el conocimiento, bueno, los que leemos un poquito, y yo creo que todo el pueblo de Dios sabe que el mensaje a las 7 iglesias no era solamente para ellas. Esto lo dejó escrito a nosotros. Nos dejó estos 7 mensajes tan importantes que nosotros debemos de tener en cuenta lo que Dios nos está hablando. Él habla y escribe los mensajes a las 7 iglesias, de las cuales solamente sabemos Esmirna y Filadelfia eran buenas iglesias, obedientes, iglesias que el Señor no tenía ningún reproche en contra, nada contra estas iglesias. Pero bien, ahora yo le puse santificando el día del Señor. Yo creo que debemos de darnos cuenta por el título, lo que Dios nos habla, lo que está escrito en su palabra, y nosotros podemos ir y ver desde Éxodo 20 toda la palabra, obviamente, que habla de santificar el día de reposo. Dice Juan en el versículo 9, Juan estaba, dice él, nuestro hermano, estaba en la isla de Patmos por causa del testimonio y de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Esta es la clave. El versículo 10. ¿Qué nos habla Dios con esto? Que Juan era domingo, primer día de la semana. Sabemos que pues los judíos, los hebreos, pues ellos guardaban el sábado. La palabra sábado, Shabbat, significa día de reposo. Entonces aquí Cristo viene y resucita el primer día de la semana, que es un domingo. Entonces, Juan estaba muy consciente que ese día él tenía que guardarlo, tenía que santificarlo. ¿Qué significa santificar? La palabra santo, santificar, etcétera, significa apartar. Eso es cuando Dios habla a sus santos. Él quiere decir que los santos estamos apartados del Señor. La palabra santo no es como cuando uno no tiene al Señor. Yo pensaba, antes de venir al Señor, obviamente, que la palabra santo era como una imagen, que era una perfección andando, no. La palabra santo es apartar. Por ejemplo, en Isaías, en el capítulo 8, ahí dice mi hermano Isaías, él dice: Señor, yo te santifico. Cuando yo empecé a leer la palabra, yo dije, ¿cómo que Isaías está santificando a Dios? Si Dios es santo. No, Isaías está diciendo: Señor, yo te aparto a ti para que tú seas mi vida, para servirte, para darte todo. Yo te aparto para mí y no tendré otros dioses. O sea, hay mucho significado en esta palabra. Ahora, Juan sabía que tenía que guardar el día de reposo.
Pero mira, dice Juan que estaba en el Espíritu de Dios. Así como también la palabra del Señor nos habla de las 10 vírgenes. 5 tenían aceite y 5 no. 5 estaban llenas del Espíritu Santo y 5 vacías sus lámparas. Se cierra la puerta. Qué tremendo pecado está cometiendo ahorita en su mayoría el pueblo de Dios, de no santificar el día de reposo, el primer día de la semana. Cuando Juan, Dios le da y le dice, da estos mensajes a las 7 iglesias, nos está hablando Dios a nosotros, porque esas iglesias no solo eran esas, son las de estos mensajes abarcan la condición de toda la iglesia, desde que la iglesia nace en Hechos 2 hasta que aquí Juan en el capítulo 4, miren un versículo, solamente el versículo 2 dice, después voy a leer el 1 y el 2, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. La primera vez que la voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Después de cuáles? Después del mensaje a las iglesias. Dice el versículo 2, y al instante yo estaba en el Espíritu. Para ir al cielo, tienes tú y yo. Tenemos que estar en el Espíritu, caminar en el Espíritu, guardar el día de reposo en el Espíritu. Esto me recuerda, mi creencia es que cuando el Señor levante su iglesia, yo me imagino de acuerdo, tenemos que estar en el Espíritu, caminar, obviamente, pero a lo mejor, ¿sabes qué? Estamos todos congregados, la iglesia de Jesucristo. Dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí ya dice, un trono establecido en el cielo. Cuando Juan sube al cielo, lo primero que Juan ve es el trono del Padre, pero no le ve figura. Él solo ve una gloria, ¡wow!, tremenda. Y a pesar de que estaba en el cielo, a pesar de que se le da la orden, obviamente que para ir al cielo, tu espíritu tiene que salir de ti, como Pablo, que fue arrebatado al tercer cielo. Mucha gente que ha ido al cielo tiene que salir de su cuerpo. Entonces, para ir al cielo, nosotros tenemos que estar en el Espíritu. Pero una de las situaciones, cuando estamos en el Espíritu, santificamos el día de reposo. ¿Qué significa? Congregarnos. Porque es alarmante en estos días la condición de tanto pueblo. Ya sabemos este versículo, lo sabemos de sobra, en Hebreos 10:25, donde dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Se acerca el día del Señor, pueblo. Las condiciones del mundo, el pecado dentro de las mismas iglesias, nunca generalizo, ya lo saben, pero en su mayoría, ¿cuántas personas que no guardan el día de reposo? El día de reposo, ¿tú sabes para qué es? Para santificarlo, para congregarnos, para amar a Dios en unidad. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y mira lo que dice que es como el buen óleo, el óleo que desciende sobre la cabeza, la barba de Aarón, y va bajando hasta todas sus vestiduras. Ahí está hablando Dios de unción del poder del Espíritu Santo. ¿Cómo tú crees que vas a tener la llenura si no te congregas? Si tú simplemente, ¿cuántas personas dicen, oh no, Jehová es mi pastor? Yo aquí en casa, yo oro, yo adoro. Mira, cuando la persona tiene ese pensamiento, no toman la cena del Señor. Y el Señor dijo, en su última cena, Él dijo que celebráramos esto
hasta su regreso y que lo hiciéramos en memoria de Cristo, de su sacrificio, de que si Él tuvo tanto amor por nosotros, nosotros también debemos de tener mucho amor para Dios. Pero ni siquiera, mira el desorden que hay en las iglesias. Pastores, líderes, gente que ama a Dios, que no es un pastor. Llegan tarde a los servicios, llegan saludando, llegan con un desorden, con tacones. Bueno, es un desorden. Nosotros no lo permitimos. ¿Sabes qué? Dijo el Señor, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Tiene que haber orden estricto en la casa de Dios. No criaturas corriendo, gritando durante el sermón. Esa es una irreverencia, es una falta de respeto a Dios mismo. Entonces, eso no es estar en el Espíritu. Porque ese día nosotros debemos de apartarlo. Nosotros debemos, ¿sabes por qué tenemos que apartarlo? Hay tanto que agradecer a Dios. Me decía una persona el otro día, me preguntaba, ¿a qué horas te levantas? Le di mi horario, ¿verdad? No tengo que decir aquí a qué hora. ¡Ay, qué bárbara, qué tan temprano! Toda la gente cristiana, ¡qué bárbara! Ahora, no es porque yo me ponga de ejemplo, el Señor es mi testigo. Me refiero yo al acto que no nos da Dios todo, que no puedes sacrificar tu sueño. Si no sacrificas tu sueño, ¿cómo sacrificas tu vida a Dios? Un pueblo muy pobrecito en el espíritu, es la verdad. De veras, me duele mi corazón, me alarma mi espíritu de ver cuánta gente está sin iglesia. No, yo aquí oro, yo aquí adoro. Cuando tomas la cena del Señor, santo mandamiento, cuando también mi hermano Pablo dice, y todas las veces que las comiereis en las reuniones, nosotros, las reuniones de Cristo, ahí debemos nosotros de santificar el día, participar de la mesa del Señor, adorar en unidad. ¿Que tú no sabes que el cuerpo de Jesucristo, que somos nosotros, somos la iglesia, un ejército? Por eso Pablo nos enseña y nos dice que tomemos toda la armadura. ¿Sabes qué es el problema? Mira, gente rebelde no se congregan. Cuando ya le llega el agua hasta el cuello, como se dice, entonces sí andan buscando la oración. No andan buscando el obedecer a Dios. Así está de miserable este pueblo, que no sabemos agradecer a Dios, tan santo, Dios tan puro. ¿Cómo tú crees que Dios va a quebrantar su santa palabra para que tú te quedes en casa? No ofrendan, no diezman. ¡Ay, santísimo! ¡Qué pecado! No hay unidad. ¿Cuál conocimiento? Te puedes comer toda la Biblia, pero si quiebras, dijo mi hermano Santiago, un solo mandamiento que tú quebrantes, quebrantas toda la ley. ¿Por qué? Quita de la tabla de los 10 mandamientos, quítale uno y se vienen todos. Y el primero, ¿sabes cuál es? Amar al Señor, nuestro Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y nuestras fuerzas. No seamos hipócritas, porque si estamos quebrantando la ley de Dios, ¿cómo tú dices que lo amas? El Señor dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Juan 14, 22 en adelante. El que ama a Dios guarda su palabra. Estoy consciente que hay gente que está buscando un lugar con una sana doctrina. Amén. Se vale, porque dice el Señor, porque también por los tiempos que estamos viviendo, sabemos cuántas herejías, cuántos evangelios, iglesias liberales, iglesias religiosas, hombres y mujeres religiosos. Quítate esto, ponte esto. Si tú no estás en esta denominación, si tú no estás en mi denominación, no eres de Dios, no eres salvo, te reprendo. En una ocasión me tocó ir a predicar a una iglesia. Terminando el mensaje, se arrimó un religioso. Fíjense el atrevimiento.
Bueno, le dije, dime, ¿qué quieres? Dijo, ¿quieres servir a Dios? Santifícate. Nunca me hubiera dicho, ¿sabes qué? Le di una reprendida ahí. Le dije, te reprendo, Satanás. Cuando yo lo reprendí, este hombre retrocedió, se fue para atrás. Ay, sí que no tenía miedo. ¿Saben una cosa? Ya basta de religiones, ya basta de doctrinitas de hombres, mandamientos de hombres que tienen tanta esclavitud en la mujer o tanto libertinaje. Un extremo a otro extremo. Pero no está nada centrado. ¿Y sabes qué nos falta? Instruirnos en la palabra del Señor para que podamos entender. Y tienes que irte, te doy el consejo. Yo no hablo griego, no hablo ni hebreo, pero lo estudio para ciertos mensajes. Mira, yo tengo aquí un dato muy importante. Quiero que entendamos. Por ejemplo, el año tiene 365 días. Ya lo sabemos. El día tiene 24 horas. El año tiene 8,760 horas, de las cuales nosotros utilizamos 2,920 horas para dormir. Trabajamos 2,440 horas y 3,400 horas nos quedan en el año, fíjate, para hacer nuestras cosas, para compartir con la familia, los quehaceres, los deberes, etcétera, y lo demás. Y de estas 3,400 horas para hacer nuestras cosas, esta es una estadística, ¿ok? Dedicamos solamente 200 horas al año para ir al templo, si es que vas, si es que no estás apartadito. Si es que asistimos una vez por semana, domingueros, ¿verdad? Entonces, y lo sorprendente de todo esto es lo que se le da a Dios. 200 horas al año. Dios es tan lindo. Él nos da tiempo para todo. Cuando amamos a Dios, cuando amamos al Señor, cuando seguimos al Señor verdaderamente, entonces el Espíritu de Dios nos guía. Este es mi hermano Juan, pueblo. Preso, él tenía, se dice, ¿verdad? La historia cuenta, sus rodillas de camello, la isla de Patmos, caliente, rocallosa, ahí se hincaba él y oraba, preso por la palabra de Dios. Ahí fue donde el Señor se reveló a él. Ahora, algo importante, el apóstol Juan comió con Cristo, durmió con él, vivió con él. Colaboró con Cristo, el apóstol Juan. Y Cristo, mira qué lindo, se recostó en el pecho del Señor. ¡Aleluya! ¡Qué lindo, mi Señor! ¿Sabes qué? Y no es todo eso. Cuando no es ni rey, estaba en la cruz, él, el apóstol amado, como le decía el Señor, él era el apóstol amado. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Dice que desde esa hora él tomó a María. Esto lo vamos a saber en el cielo, porque mi rey tenía otros hermanos, Judas, Jacobo, tenía más hermanos, pero ¿por qué mi rey se la encomendó a Juan? Bueno, ya lo sabremos en el cielo. Era el apóstol amado y ya era muy joven. Entonces, él con todos estos privilegios, y te digo, aquí dice, cuando Juan oye la voz del Señor, él voltea, dice voz como de trompeta, aquí mismo versículo 10 y versículo 15, y voz de una gran multitud. Juan voltea, ve al Señor y cae como muerto. Él que conoció a Cristo, durmió, comió con él, colaboró con Cristo, le sirvió a mi rey, etcétera, no conoció a Cristo resucitado. ¿Cómo? ¿En qué aspecto? Porque Cristo estuvo 40 días apareciéndoseles aquí a mis hermanos, pero porque cuando sube al cielo, mi rey, él regresa al trono, toda su divinidad, todo lo que él era, lo recuperó. Por eso Juan no lo reconoció. Ni siquiera sabía, yo no sé si se imaginaba, estaba en el Espíritu. ¿Tú crees que un carnal, tú crees que una gente sin congregarse, rebelde, sin ofrendar, sin diezmar, sin participar de la cena del Señor,
¿Va a conocer a Dios? No, no te engañes. Ay, no nos engañemos, obviamente. Porque si tú quebrantas el día de reposo, estás en pecado y no esperes nada bueno del Señor. Él es bueno, sí, y es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. Ese es el amor de Dios. Y yo he pedido mucho al Señor que toque esos corazones y que, ¿sabes qué? Y que Satanás deje de engañarlos. El día de reposo no solamente es para adorar a Dios, claro que sí, primeramente es para agradecerle, darle gracias. Yo quiero que tú veas en tu casa todo lo que tienes ahí, tu ropa, tu comida, tu vehículo, si lo tienes, y si no lo tienes, glorifica a Dios, porque mi hermano Juan no tenía nada. Yo creo que lo único que tenía era la ropa que tenía puesta en una isla caliente, caliente. Se cree que duró ahí como 1 año y medio. Imagínate, en esa condición, él sufrió en la carne, en lo físico, pero por eso, mira el reconocimiento. Ahora, cuando se le da la orden a Juan y se le dice, sube acá, dice, yo estaba al instante, yo estaba en el Espíritu. ¿Tú crees que una persona que no está en el Espíritu, que su lámpara no tiene aceite, ni siquiera te van a decir, sube, mi Cristo va a llegar y vámonos, nos va a llevar, bueno, si es que nos toca, ¿verdad?, el arrebatamiento, pero si no, de todas maneras vamos a resucitar como mi Cristo resucitó. Tengo en Ezequiel 20, fíjate que es tanto peligro, de verdad. Mira, ahorita hay tanta confusión y hay gente buena. Y si estás buscando un buen lugar, qué bueno, sigue buscando, se vale buscar, porque Dios dice que el que busca encuentra. Porque también no nos vamos a ir a meter a un lugar donde se blasfema, donde no se respeta, no se santifica el nombre de Dios. Huye, escapa por tu vida, porque ahorita la situación es muy seria. Aquí en Ezequiel 20, en el versículo 12, voy a estar leyendo algunos versículos en este tiempo que me queda. Dice mi hermano, escribió más bien lo que recibió de Dios. Dice en el versículo 12, dice así, dice, y les di también mis días de reposo. Es una bendición el día de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos. Entonces dice, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Si no tienes días de reposo, no te vas a santificar. Lo dice Dios, no lo digo yo. 13. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos. Dice, y desecharon mis decretos. Es lo mismo. Por los cuales el hombre que los cumpliere, vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, yo dije, dice el Señor, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Me voy al versículo 16 y luego al 20. Dice, porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. 20. Y santificad, dice Dios, apártalo, mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Mas los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis días de reposo para ponerlos por obras, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Profanaron mis días de reposo. Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos, en el desierto. Aquí era el desierto físico. El que lo hace hoy en día, su desierto es espiritual. El que lo hace por rebelde, hago esa aclaración. Porque mira, ahorita un problema. Hay gente que cuando llegan a las iglesias, luego levantan juicio contra nosotros los pastores. No, pues ya nosotros como
con tanta experiencia, tanto ataque, pues bueno, sabemos, ¿sabes qué? Como dijo el Señor ahí en Ezequiel, si tú no les hablas, su sangre demandaré de ti. Esta es la palabra de Dios que debemos de dar para que Dios no demande la sangre de esta gente, de este pueblo que está cometiendo este pecado. Y mejor lugar, mejor espacio y mejor tiempo para compartir esto, no hay mejor que aquí, en Canal 38, al aire. Y yo espero que si algunos de ustedes están viendo y no tienen un lugar, y no busques una iglesia, nada más por buscar dónde irte a meter. No, busca una iglesia, hay buenas iglesias todavía, hay lindos siervos de Dios. Busca uno de esos siervos donde te enseñen toda su santa palabra, donde tú veas el mover del Espíritu Santo, donde tú veas que hay señales, que hay sanidades, que hay liberación, que hay milagros, que hay palabra de ciencia, palabra de profecía. Todo lo que habla la palabra del Señor, ese es el lugar donde Dios te tiene. Ahí búscalo, porque dice la palabra del Señor que el que busca encuentra. No te metas en cualquier lugar donde no se da la verdad completa de Dios o la mutilan la palabra del Señor. Hay muchas circunstancias, pero ya no permanezcas, por favor, en esa situación. ¿Tú crees que para mí es bonito venir y dar estos? Porque yo sé la cantidad de gente que está sin iglesia. ¿Y sabes por qué salen? Ay, no me gustó esto. Ay, los pastores así. Ay, chiples. Mira este Juan, anciano de casi 100 años, en una isla, ardiéndose con el calor, en el espíritu, buscaba a Dios. ¿Tú crees? Ahorita, ay no, pues ahora hace mucho frío. Ay no, ahora no tengo ganas, hace mucho aire. ¿Qué pensamientos más pobres y miserables? Los que tienen este pensamiento, obvio. Yo nunca generalizo, ya lo saben. Pero es tiempo, pueblo, de amar a Dios, de obedecer, de respetar su santa palabra. Si tú estás en esta condición, si estás buscando de todo tu corazón, porque esa es otra, también salen muy heridos de las iglesias. Muchas veces la gente no responde como debe de responder. Pero ¿qué quiere Dios de nosotros? Que nos sometamos a su palabra. Eso es lo que Dios pide. Y yo voy a orar, tengo un minuto, pero voy a orar. Únete conmigo si es tu situación. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, llena esos corazones, Señor, de convicción, de amor, y aquellos que están buscando, Señor, su iglesia, una buena iglesia. Padre, ábreles la puerta para que lleguen a esos lugares donde puedan beber aguas frescas, cristalinas, y estar en pastos verdes. Gracias te doy por tu palabra, en el nombre de Jesús. Qué linda es la palabra. De veras, pueblo, yo te aconsejo, te invito, te exhorto, tómalo como quieras. Busca un buen lugar, pero ya no estés sin iglesia, es muy peligroso, porque Cristo viene pronto. Bendiciones, hasta el próximo tiempo de Dios, y aquí estaremos, si no en el cielo. Amén.